¿Sabías que uno en la vida se arrepiente más de lo que no hace que de lo que hizo? ¿Sabes que hay un libro que se llama Los 5 arrepentimientos de los moribundos? Habla de una vida transformada a partir de las personas que están partiendo. Bueno, resulta que hay una enfermera que se llama Bronnie Ware, es una enfermera australiana que trabaja en cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es donde ya están las personas que están a punto de morirse y les dan ese acompañamiento constante para que estén mejor en esa etapa final de su vida. Y una de las cosas que hizo fue que se encargó de recopilar cuáles eran esas 5 cosas de las cuales las personas más se arrepentían en el final de su vida. Mi nombre es Mateo y esto es The Founder Journey y hoy vamos a hablar acerca de cuáles son esas cosas de las que nos arrepentimos, de cómo pasa que nos arrepentimos más de lo que no hacemos que de lo que hacemos y además de eso, ese ejercicio de agradecimiento que permite usar estos elementos para poder tener un proceso de agradecimiento constante en la vida. Así que recuerda, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para que cada vez que saquemos un video nuevo estés enterado. Y mi interés por este tema surgió porque a pesar de que en muchos de los libros y los estudios que se han hecho acerca de que uno debe ser muy agradecido en la vida, una de las cosas que a mí más me cuesta es sentir esa sensación. Y tratando de sentir esa sensación de agradecimiento enorme, una vez encontré un ejercicio que en mi experiencia me he dado cuenta que es mucho más potente que todas las otras maneras, sea que lo estés escribiendo, sea que lo estés diciendo, etc. Y el ejercicio es muy sencillo. Hazte de cuenta que te montas en una máquina del tiempo y te vas a cuando ya eres completamente viejo, tienes 80 años. Y lo que estás haciendo es que desde esa perspectiva, en ese momento, pensando que tienes 80 años, estás viniendo al momento de hoy a darte cuenta cómo te estás sintiendo hoy. Inmediatamente lo que sucede es que todo cambia. Te empiezas a acordar de ese momento que posiblemente hacía mucho calor, pero estaba haciendo esto. Posiblemente el día estaba nublado, pero estaba haciendo esto. Entonces lo que le da a eso es una perspectiva completamente diferente a valorar la situación y el momento en el que estás desde una perspectiva futura mucho más grande. Ya en el canal hicimos un video acerca de esto. Si quieres ver cuáles son esos 5 marcos mentales que puedes usar para cambiar la forma de una situación que está muy difícil, haz clic aquí en este video. Entonces veamos cuáles son esas 5 cosas que las personas más se arrepienten cuando están llegando al final de su vida. La primera es, ojalá hubiera sido más fiel a mí mismo y no haber vivido la vida que querían los demás. Y esto tiene mucho que ver con eso que queremos hacer y nunca hacemos. ¿Por qué? Por cumplir o unas demandas sociales o unas creencias de una forma que tenemos que vivir la vida de determinada manera. Y hay una frase aquí muy interesante y es: la salud brinda una libertad que muy pocos comprenden hasta que ya no la tienen. Uno de los elementos que yo creo que a mí más me ha impresionado es que tampoco priorizamos nuestra salud por vivir momentos muy básicos. Y miren y tengan en cuenta que si ustedes no tienen salud, no tienen absolutamente nada. La realidad es que ellos cuando llegan a esta edad, al final de su vida, se dan cuenta que todas esas cosas que pensaban por las cuales no hicieron, porque había o ciertos compromisos sociales o ciertas creencias de lo que yo debería hacer o los miedos que tenían, en ese punto se dan cuenta que esto era completamente irrelevante, que en la realidad de los momentos y de las cosas que suceden, el haber tomado esa decisión y ponerme un momentico rojo por poder tener una vida mucho más fiel a lo que yo soy, era irrelevante. Si te viene gustando este video hasta acá y crees que le puede seguir a alguien más, te quiero pedir que por favor lo compartas con esta persona, porque de esa manera logramos que este canal logre ese propósito que tiene, que es ayudar a más personas a que tengan herramientas para poder vivir una vida mejor. Entonces es tener esas conversaciones difíciles, esas conversaciones acerca de esto no me gusta y no lo quiero volver a hacer, esas conversaciones de este trabajo sí me está llenando y estoy encontrando ese propósito en este trabajo, o esas conversaciones acerca de siempre he querido aprender esto y lo voy a hacer y no lo voy a posponer más. Aquí les voy a contar una historia personal. En mi caso, yo hace mucho tiempo quería producir contenido y hace mucho quería, de todo lo que he aprendido, cómo al final eso le puede ayudar a otras personas, cómo el camino que yo he recorrido le puede ayudar a otras personas. Pero cuántas veces no lo hacemos o porque me da pena, o porque qué van a decir, o porque no soy tan buena en cámara, cuando en realidad muchas veces después hablando te das cuenta que las personas decían: hey, wow, esto me sirvió mucho, esto realmente a mí me cambió la forma de ver las cosas. Y este fue el arrepentimiento más común de todos: no ser fiel a sí mismo. Esta es la segunda cosa de la que más se arrepienten las personas antes de morir. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Entonces lo que sucedía en este caso era que se arrepentían de haber trabajado tanto y como por trabajar se habían perdido de esos momentos con sus hijos, de esos momentos con su familia, de esos momentos con sus abuelos, de ir a compartir. Si ustedes se ponen a pensar cuál fue el momento más memorable del año anterior, nunca va a ser ese momento de cuando estaba viendo Netflix el capítulo de tal. Es esos momentos donde o estamos aprendiendo, o donde hay retos, o donde estamos compartiendo. Son esos momentos que vivimos los que le dan mucho significado a las cosas y mucho significado a la vida. Y muchas veces
no propiamente trabajar va a ser uno de ellos. Entonces, ¿esto significa que no deberíamos trabajar? La respuesta es también cómo le damos significado a estas cosas, ¿cierto? ¿Cuál es el significado que le estamos haciendo? Y hoy en día, con los cambios que hay, es cómo hacemos una integración vida-trabajo. Entonces, el segundo arrepentimiento más común era: hubiera querido no trabajar tanto. Esta es la tercera cosa que más se arrepienten las personas antes de morir. Era que ojalá hubieran tenido más coraje para expresar sus sentimientos. ¿Y qué era lo que pasaba? Las personas, por tratar de mantener relaciones más armoniosas, se quedaron calladas. Y como se quedaron calladas, muchas veces no expresaron eso que pensaban, y al no expresar eso que pensaban, terminaron viviendo vidas que no eran tan satisfactorias, o vidas en las cuales no vivieron todo su potencial. En ese orden de ideas hay una cosa que les pasa mucho a todas las personas, y es que preferimos una armonía aparente que un conflicto constructivo, por el miedo a decir las cosas que pensamos. Es decir, yo trato de ser como tú quieres que yo sea para que tú te sientas bien y yo poderme sentir bien con esto, en vez de una manera en donde, ¿por qué no hablamos estas cosas y construimos sobre eso que tenemos que aprender? ¿A qué me refiero con esto? Todas las personas vamos a tener diferencias, todas las personas vamos a ver el mundo de formas diferentes. Si entendemos esto, podemos entender que lo único que estamos haciendo es poder ver puntos de vista. Nos podemos poner de acuerdo en los hechos y los puntos de vista los podemos discutir y podemos tener esa empatía de escuchar al otro. Y de esa manera vamos a poder tener una vida mucho más satisfactoria. De hecho, muchas de esas personas que hablan de este arrepentimiento tuvieron enfermedades muy relacionadas con la amargura y el resentimiento. Esta es la cuarta cosa de la cual más se arrepienten las personas antes de morir. Era no mantener ese contacto con los amigos. Y una de las características que mencionaba era que en la medida que llegabas al final de tu vida, en esas últimas semanas, a las personas les hacían falta sus amigos. Y había un gran arrepentimiento de no haber sacado más tiempo y no priorizar el cultivar más esas amistades, el crear esos vínculos. Porque muchas veces lo que pasaba era que terminaban tan envueltos en su día a día, tan envueltos en cada cosa que hacen, que no le daban el tiempo y la importancia a esto. De hecho, aquí hay un gráfico en donde vemos cómo en la medida que pasan los años, pasamos cada vez menos tiempo con nuestros amigos y con otras personas, y ese círculo se va reduciendo básicamente o a nuestra pareja o terminamos más solos. Entonces, la gran conclusión acá es que esas relaciones sociales, esas amistades, son de las cosas que más satisfacción nos dan. Cómo ese contacto humano realmente nos llena. Entonces, recuerda, cultiva esas amistades, desarrolla esos amigos. Y aquí hay una idea que yo siempre me acuerdo, y es: los amigos son esa familia que elegimos. Son esas personas con las que podemos compartir una cantidad de cosas, con las que podemos compartir esas alegrías, pero también cuando estamos frustrados. Son esas personas que están ahí incondicionalmente. Y eso es lo que hace que esas relaciones nos llenen tanto. Recuerden, si les gusta este video y quieren ver más videos como este, hagan clic en la campanita, suscríbanse para que cada vez que liberemos un video estén enterados. Esta es la quinta cosa de la cual más se arrepienten las personas antes de morir. Ojalá hubiera sido más feliz. Y una de las cosas acá es que nosotros siempre creemos que la felicidad está en cosas que vamos a buscar afuera. Creemos que la felicidad siempre está en la vuelta de la esquina. Está cuando compremos ese carro, cuando tengamos esta relación, cuando tenga los hijos, cuando tenga esta casa, etc. Pero en realidad, la felicidad es algo que nosotros escogemos. La felicidad no es algo que llegue, es algo que escogemos vivir en el día a día. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con las personas? En esa familiaridad y esa comodidad del día a día, de esos patrones y esos hábitos que crearon, no crearon hábitos para ser más felices. Y al no crear hábitos para ser más felices, muchas veces se volvieron mucho más serios. En la medida que crecemos, muchas veces creemos que ya tenemos que comportarnos de determinada manera. Y la realidad es que todos ellos anhelaban mucho más poder jugar mucho más, poder tener esa tontería en la vida, reírse a carcajadas, no parar. Todos anhelamos esa seguridad y esa certeza de las cosas que van a ocurrir. Pero además de eso, siempre el ser humano también está buscando esas cosas nuevas, donde surge esa creatividad, esas cosas inesperadas. Y para cerrar les quiero dejar una idea, y es que estamos demasiado ocupados viviendo cosas que no van a importar dentro de 5 años. Pero la clave es nosotros elegir si la vida nos está pasando o estamos haciendo que la vida pase. Entonces, para recopilar cuáles eran esas 5 cosas que las personas más arrepienten. La primera es ser más fiel a mí mismo. La segunda es haber trabajado tanto. La tercera es haber tenido ese coraje para expresar mis sentimientos y mis emociones. La cuarta es mantenerme más cerca y cultivar más esas amistades. Y la quinta es ser feliz. Es decir, en decidir ser feliz en el día a día. Si te gustó este video y crees que le puede gustar a alguien más, recuerda compartirlos, seguirnos y hacer clic en la campanita para que estés enterado de cada vez que liberamos un nuevo video.